Buenos días a todos. Vamos a comenzar por las personas que se conectaron a tiempo. Vamos a empezar con este webinar. Básicamente, vamos a tratar temas que comúnmente cuando estamos situados en esta industria, que muchas veces nos preguntamos, ¿cómo cuantifico mi panel? ¿Qué accesorios debo de llevar? ¿Cuántos tornillos? ¿Cuántos accesorios? ¿Qué espesor es el más adecuado para mi proyecto? Básicamente son los temas que vamos a tocar. Mi nombre es Eduardo Martínez, yo soy el especificador a nivel nacional de ISO-SINDU y yo me encargo de ver todas las cuestiones técnicas. Va a llevar conmigo este webinar Alfredo Acosta, que es el drafter con el cual nos apoyamos para todo lo que son dibujos, show drawings y toda la cuestión técnica que tiene que ver con la instalación de panel. Vamos a comenzar. Bueno, básicamente nosotros somos, para los que no nos conocen también, que la empresa está situada en Silao, Guanajuato. Ya vamos a cumplir 10 años aquí en México y nosotros venimos de una fusión de Isopan, que es un grupo de fabricación de panel que está en Europa. Y Sindu, una empresa venezolana que era la cual estaban aquí en México, se dieron cuenta de la gran área de oportunidad para la situación de paneles, platicaron, se unieron y de ahí es donde viene nuestro nombre como hizo Sindu. Nosotros con la planta que se puso aquí en México tenemos 5 plantas a nivel mundial y como referencia somos el segundo fabricante de panel a nivel mundial. Esto nos da un respaldo muy importante. En Isopan tienen más de 40 años fabricando panel. Entonces, todo el know-how, la ingeniería, inclusive cuando nosotros tenemos algunos detalles que no podemos resolver aquí, nos apoyamos de ellos. Tenemos más de 50 años de experiencia en el mercado y desde aquí, desde la planta de México, suministramos para Estados Unidos, Canadá y algunos países de Latinoamérica. Básicamente es lo que somos en ISOSINDU. En ISOSINDU producimos y comercializamos sistemas de paneles aislados. Básicamente es panel tipo sándwich, donde es la lámina, el aislamiento térmico y la lámina. El aislamiento térmico básicamente es espuma de poliuretano, o también en su variable de espuma de poliisocianato. Son los que manejamos. Vamos a dar entrada ahora sí a lo que es el tema. ¿Qué vamos a conocer aquí en este webinar? ¿Qué tipo de panel necesito para mi proyecto? ¿Cuál es el espesor adecuado? ¿Cuánto material se necesita? ¿Y qué tipo de accesorios y selladores son los necesarios? Esto es bien importante generalmente en obra o cuando estamos en la parte de cuantificación o queremos cotizar un proyecto. Muchas veces nos llegan, pero ni siquiera nos marcan cantidades y todo eso. Entonces aquí vamos a aprender un poquito sobre eso, para que cuando les llegue un proyecto y no les digan cantidades, ya tengan la noción de cómo cuantificar esto para que sus presupuestos sean más acertados. Bien. En la industria de la construcción, básicamente, nosotros nos lo podemos dividir en 2 grandes grupos. El sistema de construcción, que es una construcción en seco, es decir, son naves o edificios que no requieren ningún tipo de climatización, refrigeración o equipos mecánicos que nos ayuden con para tener una temperatura. Tenemos la parte de la cadena del frío, que básicamente son edificios que necesitan equipos de refrigeración. Y aquí lo podemos dividir en 3 grandes grupos: conservación, refrigeración y congelación. Les quisimos dar esta introducción porque enseguida vamos a ver cómo calcular un espesor de panel, y por eso era importante identificar estos 2 grandes grupos que tenemos. Bien. En el primer ejemplo que tenemos es una nave industrial, donde básicamente para que nosotros podamos conocer cuál es el espesor del panel, nosotros necesitamos conocer dos la temperatura al exterior del inmueble y la temperatura que vamos a tener en el interior. Estos aspectos son importantes para que nosotros podamos definir o hacer un cálculo aproximado. Este cálculo que nosotros les vamos a mostrar aquí es muy cierto en lo que nos arrojan ya cuando se hace el estudio completo. Es lo más allegado al espesor que nosotros podemos proponer, porque obviamente en el interior hay otros factores como
personas, cantidad de materia prima, motores y otros aspectos que también se deben ya cuando se hace un cálculo más específico, se tienen que completar. En este caso, cuando nosotros solamente vamos a sacar este cálculo por un diferencial térmico, necesitamos estos dos valores, temperatura exterior y temperatura interior. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Nosotros nos vamos a apoyar de la siguiente fórmula. Este elemento se llama delta T. ¿Qué significa eso? Es la diferencia de temperaturas que vamos a tener en el edificio. Y nos dice la fórmula que es la temperatura exterior menos la temperatura interior del edificio. Entonces nosotros vamos a tener, ¿cuál es la temperatura exterior? 45 grados, menos como 26. Ojo aquí, ¿qué pasa si yo no tengo la temperatura exterior del edificio? Solamente mi cliente me dice, oye, pues es que en el interior yo voy a tener tal temperatura. ¿Yo qué les recomiendo o qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, necesitamos la ubicación de tu proyecto, con eso nos vamos y buscamos la ubicación del proyecto, sacamos la temperatura promedio máxima y esa es la que vamos a nosotros a necesitar. Entonces, cuando nosotros hacemos esta operación, nos da un delta T de 19. Este factor es bien importante. Fíjense por qué. Esta tablita viene en nuestros catálogos que los pueden descargar en la web. Básicamente, nosotros vamos a ubicar aquí en esta los valores de delta que van de 5 en 5 y nosotros vamos a ver el resultado que nos dio, nosotros nos va a dar aquí. Este valor ya está establecido, ya es algo que ya es un valor que se establece y que estamos siempre, es el que siempre vamos a ocupar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos coincidir el 9 con el delta y vamos a obtener este valor, 0.45. Enseguida nosotros vamos a tener una línea punteada y lo vamos a seguir. Y aquí nos va a dar el espesor del panel. En este caso nos dicen que el panel que yo voy a ocupar o que requiero para ese edificio es de 1 a 5 octavos. Reitero, el valor que nos dé aquí lo buscamos y hacemos que coincida con el valor de 9. Recuerden, este valor de 9 es cuando es una construcción en seco y nos va a dar un panel de 1 a 5 octavos. ¿Qué pasa ahora cuando hablamos de refrigeración? Cuando hablamos de refrigeración, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos esta nave, que esta sería nuestra nave principal. Aquí adentro tenemos dos camaritas, una que es una cámara de refrigeración y esta que es una cámara de congelación. Tenemos una temperatura exterior de 40 grados. Aquí me marcan que voy a mantener 21 grados. Y en la cámara menos 40 y menos 15. Alfredo, ¿nos puedes ayudar con esta, por favor? En la nave principal, ¿cómo lo calculamos? Sí, claro. Primero que nada, me presento Alfredo Acosta. Ya le dijo mi compañero, soy el encargado de drafter. ¿Escuchas, Alfredo? Sí. ¿Sí me escuchan? Entonces creo que sí me Sí, escuchan. sí te escuchamos. Adelante. Ok. Mucho gusto y gracias por participar. Entonces, sí, para poder calcular, sobre todo en este ejemplo, con la nave principal, que es la de conservación, vamos a tomar la fórmula que nos acaba de explicar nuestro compañero Eduardo, tomando en cuenta cuál. El delta es igual a la temperatura exterior menos la temperatura interior. Para este caso, la nave principal tiene una temperatura exterior de 40 grados y la temperatura interior que necesita es 21 grados. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Delta es igual a 40 grados menos 21, que nos da un delta de 19. Para la cámara de refrigeración, tenemos una temperatura exterior de 21 grados, que lo viene siendo porque está dentro de la bodega, y tenemos una temperatura, un requerimiento de temperatura interior de menos 15 grados. Pero como negativo con negativo se va positivo, entonces sumamos las temperaturas y nos da un delta de 36 grados. Igual lo hacemos para la cámara de congelación, que tienes una temperatura exterior de 21 grados y una temperatura interior de menos 40 grados.
Entonces eso nos hace el resultado como un delta de 61. Aquí tenemos los resultados que podremos ir a checar con la tabla de para espesor de panel de refrigeración. No sé si gustas poner la tabla. En este ¿Listo? caso, sí. En este caso, para la nave principal nos cae en un espesor también del delta 19 con un factor del número 7, que en este caso anteriormente habíamos visto una tabla que es para secos y está para toda la cadena de frío, el valor baja a 7, entonces tenemos que enfocarnos en este nivel de 7 y con un delta de 19 nos da un espesor de 2,5, en este caso está un poquito entre 2,5 y 2, pero lo pusimos en 2,5. Para la cámara de refrigeración, estamos en un delta 36 y nos da un espesor de 4 pulgadas y para congelación un espesor de 6 pulgadas. Si tienen alguna duda, al final pueden preguntar si tienen alguna duda con Aquí, la porque ¿Por aquí qué? nada más para complementar lo que dijo Alfredo, en refrigeración 19, efectivamente nos daba un panel de 2 pulgadas. ¿Por qué lo pusimos en 2.5? Porque este es un producto que básicamente se fabrica constantemente. El de 2 no es tan fácil. Si son pocos metros los que requiere su proyecto, no tardaríamos más en fabricarlo. Por eso es de que decidimos ponerlo en 2.5. Explicar las herramientas, Alfredo, por favor. Se te cortó un poco, pero... ok. Viendo la diapositiva, pues esta es la herramienta básicamente que se utiliza para la instalación. Podemos ver las herramientas principales o las que se van a ocupar para poder instalar el panel correctamente. Podemos ver el serrucho, taladros, pues son las herramientas básicas que se ocupan para la instalación perfecta. Bueno, aquí podemos ver los accesorios que son estándar para la instalación de nuestro panel. En la primera imagen podemos ver nosotros le llamamos el clip de fijación, que es donde podemos meter el tornillo y poder fijarlo al soporte estructural para la fijación del panel. Los tornillos, la siguiente. La segunda es el tornillo para la fijación del panel. En la tercera podemos ver el tornillo de fijación para las molduras, sellador de silicón para el panel, el clip de fijación de cubierta que es para el techo, el tornillo para concreto, el ancla y el poliuretano, el sellador para las molduras. Bueno, para el sellado de paneles, básicamente va a depender de las necesidades de cada proyecto y vamos a tener que determinar dónde se tiene que hacer el sellado de cada uno de ellos, ya sea en muros, en plafones, en todos los accesorios o molduras. Vamos a ver unos ejemplos sobre cómo hacer este cálculo. Alfredo, ¿puedes explicar esto, por favor? Claro, aquí podemos ver en esta diapositiva el sellado de paneles de cómo se calcula el sellador en los paneles. Tenemos dos opciones, aplicación de sellador en el encastre del panel o en el sellador en la unión de los paneles. Normalmente para el sistema o el ramo de la construcción no se ocupa tanto. Normalmente lo vemos más en el sistema de refrigeración, de congelación, y esos van, si puedes poner el puntero donde van las dos líneas de butilo, Eduardo, por favor. Pon el puntero donde van las líneas de butilo, porfa. Está una y aquí está. Ok, sí. Nosotros tenemos dos presentaciones para el butilo. Un bote que es de 300 mililitros y el de 600 mililitros. Para el 300 mililitros abarca 7 metros lineales y para el de 600 mililitros pues el doble. Ahorita más adelante vamos a explicarles cómo se calcula en metros lineales. Para este sellado de paneles, ¿cómo calculamos el sellador en los paneles? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos una elevación. En el siguiente esquema muestra lo siguiente. En este ejemplo tenemos 33 piezas.
de 1 metro de ancho por 7.05 de alto. Como nuestro panel es de 1 metro efectivo, nosotros podemos multiplicar 33 piezas por 7.05 metros de alto, da un total de 232.65 metros cuadrados, que es lo mismo a 232 metros lineales. ¿Por qué? Porque nuestro ancho efectivo 1 metro, entonces se resume así. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros tenemos 232.65 metros lineales, vamos a dividirlo, si queremos hacer cartucho de 300 mililitros, vamos a dividirlo entre 7 metros lineales, que nos da un resultado de 33.23, resumidos a 34 cartuchos de 300 mililitros. Pero si usamos la salchicha que queremos usar este producto, pues lo dividimos entre 14 y nos da un resultado de 17 salchichas de 600 mililitros. Es básicamente un ejemplo que puedes aplicar en cualquier elevación, cualquier detalle que tengas para calcular el sellado del panel. Y cabe resaltar que esto solamente es si lleva una línea de butilo. Si lleva 2 líneas de butilo, pues obviamente hay que multiplicarlo por 2. En estas diapositivas vamos a ver la cuantificación de las molduras. Para conocer la cantidad de sellador que ocupa en las molduras, el primer paso que tenemos que hacer es cuantificar las molduras para todo el proyecto y para todo el proyecto y lo que vas a ocupar. Primero hay que identificar qué molduras voy a ocupar. En este caso pusimos un ejemplo de una cámara de refrigeración, un box to box como le llaman. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a identificar qué molduras. Aquí, como yo veo con este ejemplo, ocupamos moldura de arranque, moldura de exterior, interno y externo, y molduras de esquinero que conecta el muro con el ceiling. Entonces, vamos a identificar. Para el canal de arranque, obviamente, pues si puedes poner el puntero, ¿dónde va el canal de arranque, Eduardo? Va en todo el perímetro inferior. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sumar todo el perímetro, todos los lados, se sigue un perímetro y calcularlo. En este ejemplo tenemos 3.86 metros más 4.10 más 3.86 más 4.10, que nos da un resultado de 15.92 metros lineales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividirlo entre 3.05. ¿Por qué 3.05? Porque es lo que mide nuestra moldura estándar. Entonces, si nosotros dividimos 15.92 entre 3.05 nos da 5.2 redondado a 6 piezas. Entonces, ¿cuántas molduras de moldura arranque vamos a ocupar? 6. Ahora vamos a hacer el ejemplo con la moldura del esquinero exterior. ¿Puedes señalar, por favor, Eduardo, dónde va la moldura del esquinero exterior? Okay. Se está acordando un poquito, pero ya está señalando, van las esquinas. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular? Bueno, tenemos que saber cuál es la altura. En este caso, nos dice que la altura es 2.50 metros. Entonces, nosotros dividimos 2.50 entre 3.05, nos da 0.81, que es igual a una pieza. Pero como tenemos 4 lados, nos da un resultado de 4 molduras para el esquinero exterior. Y la última que vamos a hacer es igual que la canal de arranque, pero va en el muro conectado con el ceiling. Va a ser los mismos metros lineales que sacamos para la base, pero va a ser para la parte de arriba donde conecta el muro con el ceiling. Entonces, da un resultado de las mismas 6 molduras. Entonces, así básicamente podemos calcular las molduras teniendo en cuenta todas las dimensiones que nos dan para el proyecto. Y vamos a ver prácticamente el sellado de molduras. ¿Cuánto sellador de uretano ocupo para las molduras? En este caso, nosotros calculamos, tenemos el total de molduras van a ser 16, porque tuvimos 6 para la canal de arranque, 4 para los esquineros y 6 para la moldura del muro con el ceiling. Nos da un total de 16 molduras. Para calcular el sellador, vamos a tener 16 molduras por 3.05, que son los metros lineales que mide la moldura, nos da un total de 48.8 metros lineales. Pero hay que multiplicarlo por las dos caras, porque si Eduardo, me ayudas a señalar la parte donde va el butilo en las molduras, acá arriba en la esquina superior derecha,
va en las dos caras, va en estas dos caras, entonces hay que aplicar en esas dos, entonces multiplicamos los metros lineales por las dos caras donde va la moldura. Eso nos da un total de 97.6 metros lineales. Entonces, nosotros, si vamos a utilizar cartuchos de 300 mililitros, dividimos las 97.6 metros lineales entre 7, que nos da un total de 13.94, y redondeamos a 14 cartuchos de 300 mililitros. Y si usamos de 600, pues obvio va a ser la mitad. Entonces, básicamente, así se calcula el sellador para las molduras y poderlo aplicar correctamente. Aquí vamos a hacer un cálculo, cambiamos de producto, ahora vamos a ver el cálculo de accesorios para la fijación de cubierta. En este caso nuestro producto es el Isocop, es el producto que tenemos para panel de cubierta. Para empezar, vamos a calcular el tornillo. ¿Qué largo de tornillo usar para cada espesor diferente? Nosotros tenemos una configuración, un performance, donde la altura entre la cresta y el clip nos da un total de fijación de 2 pulgadas. Entonces, a esas 2 pulgadas vamos a agregarle el espesor del panel. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de un panel de 1,5. Vamos a sumar las 2 pulgadas, que es la altura de la cresta, más el espesor del clip, más 1,5, que es el espesor del panel, más 1 pulgada, que es el requerimiento mínimo que debe sobrepasar el tornillo después del panel atravesando la estructura. Nos da un total de 4,5 pulgadas. Como un tornillo de 4,5 no es estándar, vamos a ocupar un tornillo de 5 pulgadas. Igual podemos hacer un ejemplo también para un panel de 4 pulgadas. Tenemos un panel de 4 pulgadas que son, vamos a tomar en cuenta las 2 pulgadas de la cresta y el clip, más las 4 pulgadas del espesor del panel, más la pulgada que debe sobresalir, nos da un total de 7 pulgadas. Como el tornillo no es muy común, el de 7 pulgadas, nos vamos a las 8 pulgadas. Entonces, básicamente es como se calcula en el panel de cubierta, el tornillo. ¿Eso puedes explicarlo tú? A ver, Alfredo, ¿me escuchas mejor? Sí, ya. ¿Ya se escucha mejor? Sí. Ah, ok. Una disculpa, no sé qué pasa con las conexiones de internet, pero bueno. ¿Qué pasa con los cálculos de los accesorios de fijación? Muchas veces también nos preguntan, oye, ¿cuántos tornillos voy a ocupar para mi cubierta? Básicamente nosotros necesitamos saber, lo vamos a multiplicar por 2. Este 2.5 es un factor que ya tenemos nosotros muy bien estudiado, donde con este factor nosotros vamos a tener la perfecta cuantificación de los tornillos. Entonces, para este ejemplo de cubierta tenemos 6 metros por 5,50, me va a dar 33 metros cuadrados. ¿Qué significa? Que 33 por el factor que es 2.5, yo voy a tener 82.5, lo redondeo a 83 tornillos. Aquí, ¿qué sugerimos nosotros? A esta cantidad de tornillos hay que sumarle la parte del desperdicio. Entonces, va a depender de las dimensiones de la cubierta si le cargamos un 3 o un 5% de desperdicio. ¿Por qué es este desperdicio? Porque generalmente cuando andan instalando acá arriba se les cae un tornillo, se les cae un clip y es muy difícil que se bajen a recogerlo. Entonces, 83, aquí en este caso, como es una cubierta pequeñita, le consideramos un 3%, 83 más 3 me da 86. Estas son las piezas totales de tornillos y a su vez también del clip. El clip es el accesorio con el que se va a fijar esta cubierta. Tenemos otro ejemplo, donde ahora tenemos una cubierta de 75 por 14 metros. Igual, lo primero que hacemos es sacar los metros cuadrados, 75 por 14 me da 1050. Entonces, 1050 por 2.5 me da 2.625. Como ya es una cantidad o es una cubierta grande, ya nos vamos con un desperdicio del 5%, que equivale a 131. Entonces, 2.625 más 131 me va a dar 2.756 piezas de tornillos totales.
Entonces nos vamos a pedir esta cantidad y la misma cantidad de clips de fijación, o nosotros le llamamos, para nosotros se llama capelote o como un clip de fijación. Aquí les pusimos estos dos tornillos como un ejemplo. Generalmente en el mercado vamos a encontrar dos tipos de tornillos para las cubiertas. Uno que tiene una cuerda, si se alcanza a apreciar aquí, donde está la cabeza del tornillo y tiene su rondana. Y obviamente tiene todo el cuerpo liso y luego la otra parte de cuerda y la punta autotaladrante. Y tenemos otro tornillo en el mercado donde básicamente en la parte de la cabeza del tornillo no viene una cuerda. Este es muy común que lo veamos en las instalaciones. Nosotros recomendamos que sea este tipo de tornillo. Muchas veces un tornillo puede simplificar un mejor sistema constructivo o un mejor sistema o una mejor hermeticidad en su sistema de cubierta. ¿Por qué es esto? Esta cuerda que está aquí, que si nosotros la podemos apreciar en esta parte en el esquema, lo que hace es de que me genera una tracción, y muchas veces cuando no se tiene esta cuerda, muchas veces simplemente con que las personas caminen, es una cubierta, van a caminar, que se suban a hacer mantenimiento, y eso, el mismo peso hace que esto se vaya aflojando, como se mueve. Entonces aquí no hay un elemento que nos dé tracción. Entonces por eso nosotros sugerimos que sea este tornillo. Entonces, como sugerencia, les recomendamos que cuando estén con sus insumos, chequen que sea este tipo de tornillo. No es que el otro no sirva, pero para un mejor trabajo y una mejor hermeticidad del sistema, nosotros sugerimos que sea este. Vamos a ver ahora cómo se calcula el espesor bueno, más bien la longitud del tornillo en un panel de muro. Ojo aquí, y ya voy a hacer un énfasis. Cuando hablamos de cubierta, sí necesitamos el tornillo con la arandela, que es este elemento de aquí. Cuando hablamos de muros, en nuestro sistema, nosotros recomendamos que no vaya la arandela, es decir, que nada más vaya el tornillo con el clip, que lo podemos ver aquí, es el tornillo y el clip. Nos ha pasado que muchas veces ponen este tornillo, lo ponen aquí, y a la hora de que quieren hacer el machimbre, que están instalando los paneles, muchas veces dice, oye, es que no queda, es que el machimbre está mal, y es que algo no me deja que encastre perfectamente el panel. Lo que pasa es de que la arandela aquí ocupa un espacio y hace que el tornillo esté más hacia arriba. Entonces el mismo tornillo con la arandela no permite que este elemento pase, y aquí es donde se genera un bloqueo. Entonces ahí, como sugerencia, se recomienda que el tornillo sea sin arandela. ¿Cómo vamos a calcular la longitud del tornillo? Es el espesor del panel más 1 pulgada como mínimo. Este es un factor que nos piden, que siempre a la estructura entre por lo menos 1 pulgada. Entonces en este ejemplo vamos a tener un panel de unos 5 octavos más una pulgada, que es la que debe de entrar aquí. Nos va a dar un panel de una longitud de 2.5 octavos. Como esta medida no hay en el mercado, pues nos vamos a 3 pulgadas. Ahora, para un ejemplo de un panel de 4, pues 4 más 1 me da 5. Se ocuparía un tornillo de 5 pulgadas. Y reitero, aquí se recomienda no poner, o se recomienda poner tornillos sin arandela. Tengan mucho cuidado con eso, por favor. Ahora, ¿cómo voy a calcular la cantidad de tornillos? Ya hice primero, ya sé la longitud del tornillo. Ahora voy a determinar cuántos tornillos voy a ocupar para mi sistema. Entonces, para eso nosotros necesitamos conocer esta separación que hay o los apoyos que va a tener en el panel donde se va a fijar, y siempre se recomienda que en cada apoyo vaya una fijación. Si tiene 5 apoyos, pues en cada apoyo que vaya una fijación. Y más en ciudades donde hay mucho viento, pues esto va a ser un factor para que el panel trabaje mucho mejor. Entonces, yo sé que esto muchas veces no nos dan, nos llega un proyecto y ni siquiera nos mandan una lista de decir, estos son los metros cuadrados de panel y calcúlamelo con los accesorios y todo eso, y no nos dan dibujos, no nos dan mayor información, viene una licitación incompleta. Entonces, esto les va a ayudar mucho para ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa cuando sí nos dan la información y nos dicen, sabes qué, aquí voy a tener 2 apoyos, mis apoyos están a cada 2.30, yo sé que en cada uno de estos va un tornillo, en cada uno de estos elementos debe de ir un tornillo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que checar? La longitud
del panel es de 705. La separación entre puntos de apoyo es de 230. Entonces, por cada panel, yo voy a tener 4 tornillos. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántos paneles dijimos que teníamos? Son 33. Aquí lo vemos, son 33. Entonces, 4 piezas o 4 tornillos por 33 piezas de panel me va a dar 132 tornillos. A esto yo le voy a sumar, recuerden, un desperdicio, que puede ser del 3 al 5. Como aquí es un muro pequeño, pues le cargo el 3. 132 más 4 me va a dar 136 tornillos. Entonces, de esta forma yo voy a poder calcular, pero esto es cuando me mandan la información. ¿Qué pasa cuando nada más me dicen, pues son tantos metros cuadrados de panel y no tengo la información? Bueno, para eso nosotros nos basamos de que cuando no conocemos la información, nosotros vamos a tomar como base esta medida, 1.19 de separación entre apoyos. ¿Por qué 1.19? Porque esta separación es la que nosotros tenemos certificada en Factory Mutual para resistencia a viento. Entonces, si nosotros no conocemos el valor, yo siempre recomiendo que nos vayamos con esta, que esta es una medida con la cual podemos determinar cierta cantidad de soportes y vamos a estar bien, no vamos a estar ni sobrados, ni vamos a estar de que, oye, pues me faltaron tornillos. Entonces, ¿qué es lo que haríamos aquí para calcular esto? Nosotros tenemos la longitud del panel, 10.51, lo dividimos entre 1.19 y le vamos a agregar un tornillo más, porque cuando nosotros hagamos la división nos va a hacer falta el tornillo de arriba, por eso es este factor de 1. Entonces tenemos 8.8, que es el valor que nos dio aquí, más 1 sería 9.8, que redondeamos a 10 tornillos. Entonces, por cada panel se ocuparían 10 tornillos. Como tenemos aquí 71 piezas de panel, ¿qué hacemos? 10 por 71 nos va a dar 710. Recuerden que siempre le vamos a sumar un desperdicio. Como este sí es un muro más largo, le cargamos un 5% de desperdicio. Por lo tanto, vamos a tener 746 tornillos. Y de esta forma nosotros podemos calcular la cantidad. Ahora, si me dan los metros cuadrados, recuerden, si ya tengo yo este valor de metros cuadrados, simplemente lo voy a dividir entre 1.19 y ya con eso voy a tener la cantidad de tornillos. Ese es algo que muchas veces cuando nos llegan una licitación o alguna cotización, nos dicen, oye, calcúlame los accesorios también o cotízame los accesorios, pero ni siquiera nos dan la información o un plano o algo donde nosotros podamos verlo, ¿no? Y ojo aquí con esto, porque ustedes van a pedir, oye, ¿me cotizas 746 tornillos? En este caso, nosotros vamos a decir, no te puedo cotizar esto porque vienen en cajas cerradas. Las cajas generalmente son de 500 o 600 piezas. Entonces, muy seguramente les vamos a cotizar 1000 tornillos, pero es por esa situación también. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Bien. Vamos a ver ahora cómo calculamos el tornillo, pero en las molduras. Ya lo calculamos en el panel de cubierta y en el de muro. Vamos a ver ahora cómo, otra vez con este mismo ejemplo, cómo vamos a calcular los tornillos que hay en estas molduras. Si recordamos ese ratito, ya lo habíamos sacado, que eran 16 molduras en total. Y recordemos que cada moldura mide 3.05 metros o 10 pies. Este es un valor que ya es establecido. Así es como viene el tamaño de la hoja y por eso la moldura va a tener un largo de 305. Entonces, nosotros para saber la cantidad de metros lineales que tenemos de molduras, tenemos 16 por 305, me da 48.8 metros lineales. Y recordemos que son 2 caras de moldura, como ya lo habíamos dicho, son 2 caras, entonces me da 97.6. Aquí nosotros recomendamos que los tornillos para molduras se recomienda que sea a un pie o a cada 30 centímetros. Esto es lo que más recomendable. Hay algunos instaladores que lo pueden poner, hemos visto que lo ponen a cada metro, a cada 50 centímetros, etcétera. Lo más recomendable es poner esto, porque si no, una hoja o una moldura puede quedar con oquedades y por ahí se nos puede meter polvo, tierra y todo eso. Entonces, lo recomendable o lo que nosotros en nuestro sistema constructivo recomendamos es de que sea a cada pie o 0.30 centímetros o 0.30 metros. Entonces, ya que tenemos este valor de metros lineales, lo dividimos entre
0.30, nos va a dar 326 piezas. Igual aquí siempre recordemos que le tenemos que poner un desperdicio. Y para esos tornillos nosotros recomendamos que sean de este tipo. Son tornillos, este es el que generalmente se pone. Nosotros otra vez les decimos, oye, pon un tornillo de cabeza blanca. Eso va a hacer que tu trabajo se vea mucho más estético, que realce más. Recordemos que en este tipo de trabajos, pues al final esto es lo que va a estar a la vista. Entonces, si tenemos una moldura en color blanco o en otro color, generalmente si metemos esto, pues deja de verse la parte estética. Podemos meter cualquiera de estos dos, inclusive este tornillo también funciona, porque lo único que vamos a hacer es de que este se agarre de la lámina con el panel. Generalmente recomendamos que sea de una longitud de media pulgada o un máximo de 3/4. Y este sí debe de ir con su arandela de preferencia. Entonces, estos son los que recomendamos nosotros, que esos van a hacer que su trabajo se vea mucho mejor, una mejor estética. Básicamente, esta es la información que queríamos ofrecerles. Creo que la conexión ya mejoró. Una disculpa, no sabemos qué pasó con el internet. Los dos, mi compañero y yo estamos en diferentes ciudades y creo que por ahí falló un poquito, pero bueno, esperemos que esto les haya servido. Está el chat, no sé si quieran ir haciendo preguntas, si tengan algún comentario sobre esto. Sí, en este caso tenemos una pregunta de Rubén Álvarez que dice, ¿de qué espesor recomiendas la línea de sello? Bueno, la línea de sello, cuando nosotros tenemos el sellador, es de 6 a 7 milímetros. Obviamente no te vas a poner a medirle ahí que sea de ese cordón de sello. Básicamente esa mano ya es un trabajo que se hace con los instaladores. En nuestro caso, nosotros cuando estamos haciendo capacitaciones, los llevamos a planta o nosotros vamos a las obras y en base a eso, ahí los capacitamos y les enseñamos cómo hacer el uso de sellador o la aplicación de sellador. Nos hacemos acompañar de los expertos en sellado, una industria que está especializada en el sellado y junto con ellos hacemos talleres de capacitación para los trabajadores. Ok, ¿Sí? también para Pedro Bernal, ¿creen que nos pudieran pasar la presentación para tener todos los detalles? Claro que sí, nuestro equipo de marketing se va a poner en contacto y les enviará la presentación. Sí, claro. Dice Ilse Melissa, muchas gracias. ¿Podrías volver a explicar cómo calcular el espesor del panel, por favor? Sí, claro. Voy a volver a poner la presentación. Listo. Bueno, vamos a otra vez a explicarlo. Les decíamos hace un momento que básicamente nosotros necesitamos saber la temperatura al exterior y la temperatura en el interior. Esos son los dos factores que nosotros necesitamos conocer. Y como recordamos que les habíamos dicho que hay dos tipos de instalaciones en nuestro segmento. Una que es una construcción en seco, por así decirlo, donde no va a haber nada de equipos de refrigeración o de equipos de esta índole. Y generalmente se ocupa en naves industriales, bodegas, donde no va a haber ningún equipo, básicamente. Entonces, nosotros vamos a ocupar la fórmula de delta T, que es el diferencial de temperatura, es la temperatura exterior menos la temperatura interior. Aquí tenemos 45 menos 26, me va a dar un delta de 19. Recordemos que en construcción nosotros siempre vamos a tomar este valor ya está establecido, que es dependiendo de las características de nuestro material. Es una pérdida que tiene el material, entonces nosotros vamos a hacer de esta forma y lo vamos a alinear con el factor de 19. Obviamente aquí nosotros solamente vamos de 5 en 5. Aquí va a estar 19 y nos alineamos con el 9. ¿Qué es lo que vamos a seguir? Vamos a seguir la línea punteada y aquí nos va a dar el espesor del panel, que es una 5. Luego tenemos el otro ejemplo, que cuando es refrigeración, tenemos esta nave principal, donde la temperatura exterior es de 40 grados centígrados y dentro de esta nave tenemos dos pequeñas camaritas, una que es de refrigeración y otra que es de congelación. ¿Cómo podemos saber eso? Pues por las temperaturas básicamente. Entonces nos dicen, oye, calcúlame qué espesores me recomiendas para esto. Bueno, otra vez, temperatura exterior de la nave principal. Esta es la nave principal. Entonces tenemos que la temperatura exterior es de 40 grados, menos la temperatura interior. Esta es la temperatura interior que yo voy a tener aquí.
esta. Entonces digo 40 menos 21 me da delta de 19. Luego, ¿qué voy a hacer con la cámara de refrigeración? La cámara de refrigeración está aquí. ¿Cuál sería mi temperatura exterior? Ya no voy a tomarla de aquí porque esta cámara está dentro de esta nave. ¿Cuál sería entonces? 21, que sería esta temperatura exterior. ¿Y cuál va a ser mi temperatura interior? Menos 15. Entonces aquí voy a ponerme 21 menos, este es el menos de la fórmula, y el menos 15, y aquí haciendo la aplicación de la ley de los signos, menos por menos me da más. Entonces 21 más 15 me va a dar 36. Vamos a hacer lo mismo con la de congelación. Tengo menos 40. Entonces, ¿cuál es mi temperatura exterior? Pues es la que está aquí. Entonces yo tengo 21 menos 40, que es la temperatura, menos por menos me da más, y me va a dar un delta de 61. Entonces recuerden estos, es 19, 36 y 61. Yo ubico primero el delta de 19. Recuerden que en este lado yo voy a tener aquí los valores de delta y acá voy a tener los factores que yo voy a ocupar. Cuando hablamos de refrigeración, yo tengo que ocupar el valor 7. Este es el valor que ya está establecido. Siempre va a ser el 7 para refrigeración y para construcción va a ser 9. No vamos a tener que tomar ningún otro valor. Entonces, si hablamos de delta 19, y lo hacemos coincidir con esta columna, nos dicen que es 0.35. Si seguimos esto, y aquí nos daría un panel de 2. En este caso nosotros recomendamos el de 2.5 porque es un panel que se fabrica comúnmente. Si son pocos metros, va a ser muy difícil o nos vamos a tardar más en entregarlo. Entonces siempre les decimos, no te arriesgues, este panel lo fabricamos constantemente, entonces, y además que vas a estar protegido. Pueda tener un espesor más robusto en el panel. Ahora, delta 36, yo estoy en medio de estos dos, yo sigo la línea y ahora me voy hacia acá y aquí voy a tener un panel de 4 pulgadas. Para el último, delta 61, yo estoy situado aquí, hago que coincida con 7 y me voy hacia acá. Podría ser un panel de 6 o en nuestro caso, como nosotros tenemos panel de 8, podríamos recomendar hay un panel de 8 pulgadas, donde vamos a tener un mejor aislamiento térmico y probablemente en los equipos se baje un poco la potencia. Entonces ahí a futuro le vamos a dar un ahorro en el consumo energético a nuestros clientes. Entonces esta es la parte de las presentaciones. Alfredo, ¿puedes leer otra pregunta, por favor, para ver si con la misma presentación podemos ir resolviendo las dudas? Y tenemos otra pregunta de Rubén Álvarez que comenta, ¿qué es mejor, usar sello líquido o en cinta? Nosotros ya por la experiencia o por lo que hemos visto, yo en lo personal recomiendo que sea en cartuchos de sellador, porque a la hora de aplicar, haces tu aplicación y lo haces, y tú pones tu encastre o haces tu sellado. Y un sello como podría ser, por ejemplo, en butilo, que viene en una cinta, en un rollo, además de que ya es un poco más difícil conseguirlo, es más difícil de trabajarlo. Creo que es mejor tenerlo en una parte líquida, porque tú cuando haces también la aplicación de la moldura o del sello, se queda mejor. Y con este elemento que ya viene como chicle, que lo conocemos así en el mercado o en el argot de la construcción, es muy difícil que tú puedas aplastarlo, que puedas hacer bien la unión entre las molduras o el sello. Entonces, yo en lo personal y en lo que he visto en las obras, ya últimamente prefieren en la parte líquida. Okay. ¿Otra pregunta, Alfredo? Dice Mario Antonio, ¿cómo podemos calcular la distancia o el número de elementos estructurales para los muros? Eso, por ejemplo, eso sí no es que nosotros lo podamos hacer. Para este cálculo se necesita ya la parte de ingeniería, la parte de un cálculo estructural, porque va a depender de muchos factores, por ejemplo, de la fuerza, bueno, primero la ubicación del proyecto, no es lo mismo que tengamos un proyecto, por ejemplo, en Monterrey, que lo tengamos aquí en la Ciudad de México, porque hay efectos como la fuerza de viento, no es la misma. Entonces, a este panel va a estar expuesto a una fuerza de viento. Entonces, entre más fuerza de viento tenga, obviamente estos apoyos deben de estar, ¿qué? Más
cerrados. También va a depender si esta nave es refrigerada. ¿Por qué? Porque acá adentro, si es refrigerada, vamos a tener una temperatura controlada y vamos a tener una fuerza de succión. Entonces, todo eso se debe de calcular y va de la mano con un cálculo estructural. A nosotros si nos dicen, oye, ¿cuál es la separación que me recomiendas? No podríamos decirte una separación en concreto porque va a depender de la ubicación de tu proyecto, de las necesidades de tu proyecto, tanta fuerza de viento hay. Inclusive hay otros factores no nos permitirían hacerlo, porque esto va de la mano con un cálculo estructural. ¿Hay alguna otra más, Alfredo? ¿Dónde puedo descargar la tabla de espesores? Si ustedes se meten a la página de ISOSINDU, en la página web, ahí viene el catálogo y hasta me parece que es en las últimas páginas, no recuerdo bien el número de la página, pero ahí vienen las tablitas. El catálogo. En el catálogo general de productos, ahí la pueden encontrar. David nos comenta, quisiera hacer mención de que en la instalación de panel de muro de fachada es recomendable saber si tiene junta con expansión o junta cerrada, ya que muchas veces si la junta de expansión lo pretende cerrar, no es posible. Bueno, sí. Nosotros no tengo aquí el dibujo, pero dentro de nuestras, déjenme, acá les puedo explicar eso que nos mencionan aquí, miren. Dentro de nuestra configuración de panel, nosotros tenemos una variable que se llama una junta de expansión, donde aquí este dado que se forma aquí se recorre y está expuesto a los rayos solares. Entonces sucede un fenómeno de dilatación. Entonces el acero, si se dilata demasiado aquí, por ejemplo, no tiene hacia dónde hacerse. La dilatación es la expansión o la contracción. En este caso con el sol se va a expandir, entonces va a empezar a chocar aquí. Y de alguna forma toda esa energía que está aquí, en algunos casos empiezan a salir las burbujas en los paneles, porque están chocando, porque no tienen cómo trabajar. Nuestro sistema aquí, esta parte de aquí se hace este doblez más hacia acá, como 3/4 de pulgada, para que el panel pueda trabajar. Se ve como una entrecalle, además se ve estético. Y eso generalmente lo recomendamos para paneles que son con una lámina en color oscuro. Entonces, eso nosotros tenemos esa parte en la parte de la ingeniería del panel, donde les ayuda mucho en sus proyectos para que no tengamos este problema de dilatación. ¿Hay alguna otra más? Sí, José Eduardo, ¿nos pueden compartir la presentación? Claro que sí, se las compartimos. Catálogos, por favor. Claro que sí, Sergio, les hacemos llegar en los catálogos. El factor, dice Melissa, el factor para congelación también es de 7. Sí, todo lo que es refrigeración, conservación y congelación es 7. Dice Eddie Marcos, seguimos con la siguiente. Cuando la longitud del proyecto requiere traslape de paneles, ¿qué longitud de traslape es recomendada? ¿Y qué otras consideraciones se deben tomar en cuenta para los traslapes? Para los traslapes nosotros siempre recomendamos que sea mínimo de 25 centímetros de la unión de panel con panel. Si es un panel de cubierta, aquí tienes uno, vas a poner el otro encima y esta medida por lo menos debe de ser de 25 centímetros. Y siempre deben de ir sobre un punto de apoyo. Los traslapes siempre van sobre algún elemento, una viga, un perfil o algo. Nunca lo hagan a la mitad de los apoyos porque ahí el panel va a quedar endeble, entonces se puede doblar. Okay. Dice Armando Cerejido, ¿de qué tamaño son las hojas de panel? Nosotros podemos hacer paneles de hasta 16 metros de largo. La medida más corta es de 250. Recuerden, tienen 1 metro de ancho efectivo y de largo puede ser de 250 hasta 16 metros de largo. Esas son las medidas que podemos manejar. Tú me
puedes pedir medidas de 5, 7, 8, 10.25, 10.27, de la medida que nos pidan, nosotros ya lo mandamos cortado a la medida. Ok. Seguimos con Sergio, gracias. ¿Algo más? Factor para Oye, Freddy. diseño o guía que nos comenten, nos lo envían por favor para comenzar a calcular. Claro que sí, nuestro equipo de marketing les hará llegar la presentación. Por Luis, ¿hasta qué medida de longitud el panel nos puede funcionar sin necesidad de meter una estructura de acero? Bueno, aquí cuando se dice que sea autoportante, que ese es en el argot de la construcción, así lo manejan, que un panel debe ser autoportante, es decir, que nada más se fije en la parte de abajo y en la parte de arriba, sin ninguna estructura. Yo he visto realmente construcciones que lo ponen a 6 metros, 7 metros, y le digo, híjole, pues corre mucho riesgo por la deflexión, es decir, el panel está así, y conforme más largo sea, va a tener, a tener una comba, una curvatura por el propio peso del panel. Según las tablas y lo que nos dice la parte de diseño, es que no más allá de 250 metros se tenga podemos poner un panel sin apoyo, pero les reitero, va a depender de cada proyecto. Yo he visto paneles que los ponen hasta 10 metros de largo y no le ponen ningún apoyo intermedio. Mi obligación sería decirle, oye, por lo menos mete 2 apoyos intermedios para que no tengas ningún problema. Lo ideal sería que máximo a 250 de altura tengamos esa separación con los 2 apoyos como máximo. Pero les reitero, en la situación de las obras y todo eso, yo he visto paneles de 10 metros de largo con paneles de espesores de 4 pulgadas y les funciona. Yo nada más les digo, oye, ten cuidado porque el día que metas algún control de temperatura o algo, pues ese panel va a tender a succionarse, entonces ahí puede haber algún tipo de problema. Ok, también tenemos una pregunta de Ricardo Luna que dice, ¿Alguna más? ¿cuántos tornillos recomiendan usar en cada unión de muro? Generalmente se recomienda un tornillo, pero cuando hay lugares donde hay mucho viento, por eso nosotros ya tenemos este clip, donde básicamente aquí se pone un tornillo, pero en lugares donde haya muchísima fuerza de viento, podemos llegar a poner 2 tornillos, que sería uno aquí y otro de este lado. Entonces, en cada unión puede haber 1 o 2 tornillos. Aquí en México generalmente siempre ponemos un tornillo. Por ejemplo, nosotros como tenemos proyectos en Estados Unidos, allá sí recomendamos 2 tornillos. Aquí en México, la experiencia o lo que nos ha dado es de que en lugares donde hay mucha fuerza de viento, yo que recomendaría que metan 2 tornillos. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros un proyecto en Veracruz donde la fuerza de viento era demasiada porque ahí están expuestos a huracanes y todo esto, y ya se decidió poner 2 tornillos en cada fijación. Ok. La siguiente dice Sergio, ¿qué consideraciones tienen para la humedad? Siguiente, Alfredo. ¿Qué consideraciones tienen para la humedad y evitar condensación en el panel, ya sean muros o techos? Pues siempre se habla del piso en cámaras de congelación. Bueno, ahí desde lo que tenemos que considerar es desde el sistema de fijación, cómo lo tienen que hacer, porque debemos de evitar algo que se llaman puentes térmicos. Ahorita mencionabas algo que se llama condensación. La condensación se da por puentes térmicos. ¿Qué es un puente térmico? Por ejemplo, aquí vamos a suponer que esta sea una cámara de refrigeración. Si yo meto el tornillo, esta temperatura de acá, que es una temperatura caliente, por así decirlo, y acá nosotros tenemos una temperatura controlada, si nosotros metemos el tornillo de esta forma, vamos a generar un puente térmico. Ahí tenemos que buscar cómo se haría una fijación sin hacer este tipo de cosas, porque ahí nosotros mismos estaríamos provocando puentes térmicos. Entonces, depende de mucho de cada proyecto, depende de la estructura, depende de cómo vamos a fijar esos paneles. En la cubierta también va a depender cómo se van a anclar, a qué estructura van a ir. Muchas veces está la estructura, lo que hacen son montenes,
canal Montén, que lo ponen en caja, es decir, ponen dos, meten el tornillo y luego le ponen un espreado de espuma. Entonces va a depender mucho del proyecto, pero ahí si necesitan más apoyo, pues con gusto nos pueden contactar y los podemos asesorar más a detalle sobre eso. Ok. Sergio, ¿no tienen aplicativo en Excel para ¿Alguna cálculo de los más, Alfredo? materiales? No, como tal, no, nosotros manejamos algo interno, pero así como tal, un tabulador o algo así, no, no lo tenemos. ¿Qué recomendaciones tienen para el corte de los puentes térmicos en unión de muro con techo y en pisos para cámaras de congelación? Bueno, ahí cuando tenemos se tiene que hacer un deslaminado en la unión de, por ejemplo, aquí si nosotros tenemos un muro aquí que va a pegar con este, se tiene que hacer un deslaminado. ¿Qué es el deslaminado? Se le quita por lo menos 1 o 2 pulgadas a esta parte, la pura lámina, se le quita todo lo largo, para que esta cuando asiente queda en contacto espuma con espuma. Porque si aquí nosotros tenemos esta lámina que va a estar aquí, va a estar metiendo la temperatura positiva hacia adentro. Entonces, si nosotros cortamos la lámina, ya no va a tener esa continuidad. Por lo tanto, aquí nosotros evitamos todo eso. Están haciendo muchas preguntas de congelación y eso me parece muy interesante. Si les parece más adelante, podemos preparar un webinar con todos los detalles constructivos sobre congelación para que vean precisamente cómo evitar los puentes térmicos, cómo hacer para que nosotros no propongamos eso, cómo hacer los cortes para que podamos ver todos esos temas que son más amplios y les quede más claro visualmente viendo los ejemplos. ¿Hay alguna más, Alfredo? Sí, hay una que dice Ricardo Luna, ¿qué longitud máxima de panel recomienda en panel de fachada en colores oscuros como antracita o negros, sobre todo con caras piano? Ahí generalmente nosotros también tenemos una recomendación. Les decimos que sean largos máximo de 7 metros y se les hace saber esto porque recordemos otra vez, el panel entre más largo sea, más se dilata y es más propenso a sufrir las famosas burbujas que le salen. Entonces, nosotros queremos minimizar riesgos y no queremos darles un problema en sus proyectos. Entonces, le decimos, oye, sugiere que la altura máxima sea de 7 metros. Oye, es que mi proyecto es de 12. Yo te recomiendo que hagas 2 piezas de 6 metros. Es que el cliente no quiere, no quiere, no quiere. Bueno, entonces yo te aviso lo que puede llegar a pasar. No es que sea algo que ya esté o que vaya a pasar algo con el panel, pero simplemente el panel, al ser más largo, está expuesto a mayor trabajo y por lo tanto puede sufrir algunas deformaciones. Entonces le decimos, oye, entonces lo quieres a 12 metros, está bien, yo te recomiendo sea máximo 7, 750, entonces seguramente planta va a pedir una carta responsiva porque estamos avisando lo que puede llegar a pasar. No significa que se ponga el panel y vaya a pasar algo, no, simplemente nosotros, porque hay muchos factores que pueden influir para eso, la orientación de la fachada, la radiación solar, inclusive hasta la propia estructura que esté alineada, o sea, hay muchos factores que nosotros no podemos controlar, simplemente les decimos, puede llegar a pasar esto, por eso te recomiendo que la longitud sea esto. Ahora, ¿qué pasa si el panel lo pones de forma horizontal? Pues trabaja mucho mejor. Entonces, también es otro aspecto que podemos ver más adelante, cómo colocar el panel horizontalmente y en colores oscuros, donde puede trabajar mucho mejor que en forma vertical. ¿Algo más, Alfredo? Por lo pronto sería todo, Lalo. Bueno, si ya no tienen más preguntas, les agradecemos mucho su participación. Creo que se muy buenas preguntas, dudas, que esperemos los hayamos ido resolviendo. Salió un tema que gracias a ustedes, créanlo, que lo vamos a tomar en cuenta para hacer un webinar de instalación de refrigeración. Creo que hay mucho trabajo en ese segmento y podemos orientarlos hacia
buen camino en la instalación de los paneles. Les agradecemos mucho su tiempo, su presencia en esto. Esperamos les haya servido mucho esto. A través del equipo de marketing les haremos llegar esta presentación donde, bueno, ahí ya lo van a tener más en forma para que se puedan guiar para hacer algún cálculo, para hacer una cuantificación y algo de esto que les puede ayudar mucho. Alfredo, no sé si tengas algún otro comentario para cerrar esto. Agradecerles a todos por su participación y dejarles ver que cualquier duda que tengan, por favor, escríbanos un correo, ya sea a Eduardo, a mí, Alfredo o al equipo de marketing para si tienen alguna duda y poderles enviar la información que ocupen. Muchas gracias.